Buenas tardes, estimada señorita Fátima Aguilar, estimado Cristian. Un saludo cordial a nombre de nuestro secretario general, el compañero Jerónimo López, y siempre dispuestos a dar la posición de los trabajadores en el sentido ahora del anuncio del ministro de Trabajo de postergar el pago de la compensación por tiempo de servicios, y también están evaluando, ha dicho, postergar el pago de las gratificaciones, con lo cual nosotros estamos ya emitiendo un pronunciamiento oficial señalando nuestra total oposición a este tipo de medidas que por lo demás se toman sin consulta con uno de los actores fundamentales de las relaciones laborales, que somos los trabajadores. Muy bien. ¿Se refiere usted sin consulta respecto a que ustedes no forman parte de una mesa de diálogo con las propuestas que se llevan al Ministerio de Trabajo, o precisamente que esto sea una conversación dentro de las empresas antes de? Mire, para conocimiento de la ciudadanía y de los trabajadores del país, en estos últimos 6 meses de catástrofe nacional por el COVID-19, la CGTP ha enviado innumerables cartas y propuestas también para afrontar esta crisis y catástrofe nacional, para la reactivación de la economía, para apoyar a los sectores más vulnerables de nuestro país y a los trabajadores también. Pero sin embargo, nuestra propuesta hasta el momento ha sido totalmente ignorada, y yo le pediría que pudieran revisar también esta propuesta, que se la voy a alcanzar a través de la señorita productora, la señorita Tania, para que vean los documentos que hemos enviado y las propuestas que han sido totalmente ignoradas. Y nosotros pertenecemos, como ustedes saben, al acuerdo nacional y al Consejo Nacional del Trabajo. Dentro de estos espacios no se ha hecho la propuesta para poder tener la opinión de los actores, como somos los trabajadores. En este momento estamos incluso dialogando en Pacto Perú, defendiendo allí los derechos de los trabajadores y trabajadoras del país. Y no se ha mencionado para nada este tipo de propuestas. Por eso es que nos extraña que el ministro Palacio salga a la opinión pública anunciando este tipo de medidas sin que haya pedido al menos la opinión de los trabajadores, cosa que, uno, no vamos a aceptar, y dos, deberíamos hacerle recordar al ministro que su función es velar por la generación de trabajo digno, darle protección social a la ciudadanía y respetar la libertad sindical. Señor Minaya, y antes de darle pase a Cristian, a ver, sí, de velar por el trabajo digno, también comprendiendo las circunstancias que estamos atravesando. Las propuestas que ustedes han alcanzado, lamentablemente sin recibir una respuesta también desde el gobierno, ¿tenían esta contemplación, digamos, la circunstancia económica que atraviesan las empresas del país? Quizá un trato diferenciado según el rubro o el manejo que haya tenido durante también el estado de cuarentena o la pandemia, las empresas. Sí, por supuesto. La CGTP no está al margen de la situación por la que nuestro país está atravesando. Pero hay que tener presente siempre que el trabajador y la trabajadora como personas tienen justamente que ser el primer foco de atención del gobierno. Y durante esta etapa de emergencia somos los trabajadores los que hemos sido los menores beneficiados con el apoyo del Estado y del gobierno a través del presupuesto nacional. Son las grandes empresas las que se han beneficiado a través de Reactiva Perú con sendos préstamos y incluso con un año de gracia para comenzar a pagar e intereses totalmente bajísimos. Ya quisiera un ciudadano ir a un banco, pedir un préstamo con el aval del Estado y que le permitan dejar de pagar por un año. Eso no está pasando. Y los trabajadores estamos subsistiendo, los que están laborando con su remuneración, aquellos que no están laborando han hecho uso de su compensación por tiempo de servicios, han hecho uso de su sistema de pensiones como es la AFP, y millones de puestos de trabajo se han perdido en nuestro país, reconocido incluso por la propia OIT, que somos el primer país de Latinoamérica que está liderando el desempleo aquí en la región. Y eso es lo que nos preocupa, y nosotros hemos presentado propuestas en el sentido que se atienda no solamente al sector trabajo, sino a la ciudadanía más pobre de nuestro país, disponiendo el bono universal de 1.000 soles
a los ciudadanos mayores de 18 años. También estamos pidiendo dentro de la propuesta que se respete el derecho al trabajo. La suspensión perfecta lo único que ha ocasionado es lanzar a las calles a hombres y mujeres que ahora están buscándose en las mismas calles la subsistencia para llevar el pan a su familia, la protección en alimentos, en medicinas que se necesita tanto en una época como esta del COVID-19. Y no tenemos esa protección, ¿cómo pedimos luchar contra esta pandemia? Correcto. ¿Cuál era la propuesta que ustedes justamente habían hecho llegar como alternativa a lo que ahora conocemos propone el ministro de Trabajo y que desde su punto de vista no habría sido escuchado en ese Consejo Nacional de Trabajo que justamente sirve para ello? Mire, justamente el Consejo Nacional del Trabajo tampoco está funcionando y por eso nosotros reclamamos que no se están ¿por una coyuntura debido a la pandemia o se refiere a algo más estructural? Es algo más estructural porque acuérdese usted que desde que se aprobó la Política Nacional de Competitividad y Productividad, a la cual nosotros expresamos nuestra oposición, y que también se decidió sin la consulta con los trabajadores, nosotros manifestamos que mientras eso esté vigente íbamos a ausentarnos en ese momento de las discusiones en el Consejo Nacional del Trabajo, pero ahora en esta época de pandemia y de catástrofe nacional, miren, a nivel mundial estamos en crisis, pero aquí en nuestro país es una catástrofe porque estamos liderando la cantidad de muertos, la cantidad de infectados y ahora estamos liderando la cantidad de desempleados. Y la propuesta que hemos presentado pasa, ya hemos dicho dos, el otorgamiento de un bono universal de 1.000 soles para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Estos bonos que se han entregado, el señor presidente señala que son universales, no son bonos universales pues porque se han entregado sectorialmente, incluso mal entregados. Okay. Muchos ciudadanos han expresado pobres de asentamientos humanos que no han recibido ni siquiera estos bonos. Lo segundo es el pleno respeto de los derechos laborales en nuestro país. No es posible que en una época de pandemia para afrontar el COVID-19 se le esté dejando a millones de hombres y mujeres sin su remuneración, que es la herramienta básica para darle atención a sus familias. Caballero, si es que no se busca un acuerdo entre trabajadores y empleador, lo que se hace es destruir puestos de trabajo porque las empresas cierran. Por eso yo le hacía la pregunta específica respecto a este tema que ha planteado el ministro de Trabajo, respecto de los pagos que tendrían que ser postergados al siguiente año. La mejor demostración que hemos hecho y estamos haciendo los trabajadores para poder paliar la situación que están atravesando las empresas es conversar con ellas y ponernos de acuerdo en cómo va a ser la recuperación de horas de muchas empresas que están cumpliendo, es cierto, con el pago de esta remuneración. Y entonces allí el trabajador está entregando sus derechos, como es la gratificación, está entregando sus vacaciones, está entregando también el descuento de su propia remuneración. Claro, no será todo de un solo golpe, sino de manera prorrateada a un tiempo determinado. En épocas normales no se harían este tipo de concesiones, pero viendo esta situación de emergencia, el trabajador está dispuesto a ceder muchos de estos derechos con tal de también velar por la estabilidad de su centro de trabajo, que es el que le da la remuneración para llevarle el pan de cada día a sus familias. Entonces no es que no tengamos ideas, las estamos plasmando en el terreno de los hechos, en las propias empresas. A nivel macro es donde nosotros reclamamos que hemos establecido esta serie de propuestas y no se han tomado en cuenta para nada, lo que nos obliga a nosotros como central sindical que representa a los trabajadores es exigirle al gobierno que respeten las normas fundamentales del derecho al trabajo y del derecho a la libertad sindical. Basta de despidos, sobre todo en una época de pandemia. Correcto. Basta de solamente hacerle caso a los gremios empresariales, que son los que más se han beneficiado con ingentes cantidades del propio presupuesto nacional, porque el efectivo que ha salido del Banco Central de Reserva no es que sea un efectivo privado, es un efectivo que le corresponde a todos los peruanos, a usted señorita, al que le hable y a todos los trabajadores del país.
Correcto, estamos Correcto, hablando de pero se supone garantías, por si acaso. 4 millones de puestos de trabajo están justamente en ese sector formal a la que les ha ayudado bajo ciertas condiciones justamente para que esos trabajos formales de 4 millones no pierdan los trabajos. Y según lo que entiendo han sido 250.000 empleos los que se han perdido en esta situación. Por lo tanto, no es que ha sido para llenar los bolsillos de los dueños de las empresas. Pero bueno, entendemos esa posición, caballero. Yo le agradezco. Ojalá se pueda llegar a buenos acuerdos en el Consejo Nacional de Trabajo y empiece a funcionar como debería ser. Gracias. En este momento estamos dialogando en Pacto Perú. Allí estamos nosotros presentando estas propuestas también y esperamos que se plasmen en un acuerdo de medidas concretas y no solamente de saludos a la bandera. Correcto. Muchísimas gracias. Claro, pero también por Pacto esta Perú oportunidad. es un saludo a la bandera por definición, caballero. En un momento el señor Martín Vizcarra salió por chicuelinas, pero bueno, si deciden el Pacto Perú, que puede ser coyuntural a algo que debería ser estructural como el Consejo Nacional del Trabajo, le agradezco mucho, pero estaremos atentos a lo que ahí se decida. Gracias.